Vamos a hablar de los movimientos antiglobalización, que es un ejercicio propuesto desde la asignatura de no violencia y transformaciones culturales en la maestría de paz, desarrollo y ciudadanía en la Universidad Corporación Universitaria Un Minuto de Dios. Realización de Paulina Guzmán y Diana Hoyos. Entonces, antes de hablar de los movimientos antiglobalización, debemos hacer una breve introducción al concepto de globalización. Podemos ver que este concepto a lo largo de la historia del hombre ha tenido unos momentos, como por ejemplo las migraciones en la prehistoria, la colonización o el encuentro de dos mundos con el descubrimiento de América, el tema de la revolución industrial en el siglo XIX, cuando aparece la máquina de vapor, la Guerra Fría, el fin de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. Digamos que estos hechos históricos han contribuido a este concepto de globalización en la medida en que han permitido que el hombre avance, ¿no? Avance en ese mundo, en ese planeta. Sin embargo, vemos que con la caída del muro de Berlín, y el tiempo es de la Guerra Fría, el colapso de la Unión Soviética, la globalización se convirtió a escala mundial en un fenómeno dominante en todos los aspectos, político, cultural, económicamente. Sí, digamos que fue en este momento donde ella florece en todo su esplendor y vamos a ver unas nuevas interconexiones en esos aspectos antes mencionados, ¿sí? Que se van a ver en el marco del modelo neoliberal y capitalista. Ya este capitalismo se va a identificar como un capitalismo salvaje, donde esas fronteras a través de la era tecnológica van a desaparecer, donde van a haber nuevas políticas de mercado, la deuda externa se va a incrementar y la concentración de la riqueza cada vez va a estar en manos de unos pocos. Frente a esta situación de desigualdad, frente a esta situación de que cada vez las brechas son más distantes, es cuando se moviliza o surge el movimiento antiglobalización. Este movimiento antiglobalización también es considerado como alter sistema o movimientos del alter mundos. La frase de ellos es otro mundo es posible. Y entonces otro mundo es posible frente a esta bola que nos golpea a todos. ¿Sí? Entonces es una crítica fuerte a ese proceso de globalización que inicialmente marcaba una aldea global, pero que en el transcurso del tiempo realmente no enmarca una aldea global. ¿Sí? Vemos que las desigualdades son muchas en todos los aspectos, que la soberanía de los pueblos se ve atropellada, que la democracia pasa a ser mercantilizada, la educación, la salud, y que los países más empobrecidos pues siguen siendo más empobrecidos, más explotados, y la concentración de la riqueza pues sigue estando en manos de multinacionales y de grandes empresarios. Este movimiento va a aparecer en el Foro Social Mundial en Porto Alegre, Brasil, en el 2001. A partir de ahí ellos se realizan encuentros anuales. Se caracteriza porque hay activistas de diferentes posturas políticas, no hay un líder estático y se organizan para hacer campañas mundiales y en estas campañas pues hacerle saber a esos pocos donde está esa concentración del poder
que no, que hay otras formas, de coexistir. En ese orden de ideas, las acciones significativas por las cuales este grupo o este centenar de personas se ha movilizado en muchos países, hablan de la condenación de la deuda externa, ¿sí? Que vemos pues, que los países puedan liberarse de esa deuda externa, la libre circulación de las personas por todo el planeta, ¿sí? Que está en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la supeditación de las multinacionales al control político democrático por parte de los ciudadanos y una reforma o supresión de las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial. Vemos que estas instituciones se habían creado inicialmente con el propósito de beneficio o de organizativo colectivo, ¿no? Todo el bien común. Pero estar inmerso dentro de un modelo capitalista, pues su fin ha justificado otros medios. Entonces, estos movimientos recuerdan todo el tiempo que somos una gran aldea global realmente, donde el bien común debe primar. Bueno, continuando con la temática, vamos a ver algunos imaginarios atávicos que son cuestionados por el movimiento antiglobalización. Vamos a empezar definiendo qué son los imaginarios atávicos, definidos como aprendizajes colectivos que se transmiten o heredan inconscientemente y se manifiestan de forma recurrente, formando la cultura, la cual es construida a partir de imaginarios y significaciones. Los imaginarios atávicos surgen en un momento de amenaza para la vida y terminan configurándose luego como leyes sobrenaturales. Acá tenemos algunos imaginarios atávicos, que son los que ustedes pueden ver acá, como la crisis de la violencia, la división entre el bien y el mal, el miedo como mecanismo de control. Bueno, ahí los podemos ver. Varios de los que hemos identificado que son cuestionados por la experiencia son los que se encuentran a la derecha: amigo-enemigo, fronteras y límites y fuertes y débiles. Dentro del movimiento se dan unos puntos de fuga a estos imaginarios atávicos. Uno de los principales es la deconstrucción del enemigo. Pasa por entender que este proceso de transformación depende de ser capaces de imaginar y poner en marcha nuevas significaciones y nuevos símbolos que permiten liberarnos de esa alineación simbólica, como lo llama Victoria Sendón, donde mujeres y hombres necesitamos la libertad. Esta deconstrucción del enemigo nos ha permitido reducir las resistencias al cambio. Hemos empezado a avanzar rápidamente. No se trata acá de diluir el conflicto, sino más bien de comprenderlo a profundidad, para luego poder transformarlo. Aquí las luchas de las mujeres son un buen ejemplo de esto. Bueno, seguido a esto tenemos el tema de fronteras y límites. Los sucesos del Mayo francés explicitaron los espacios cotidianos como uno de los lugares donde se puede producir cambios importantes con ayudas de la ciudadanía, tanto como protagonista como sujeto. Con este hecho se empezaron a deconstruir las fronteras que componen algunos dualismos, como lo podemos ver acá, entre lo micro y lo macro, lo personal y lo privado, y lo colectivo y lo público. También se cuestionó el poder como patrimonio exclusivo de los más fuertes. Los espacios de la fragilidad fueron consolidando la percepción de un poder que se expresó en desobediencia civil, en desconocimiento de la autoridad, que fueron varias de las líneas de fuga. Acá ya no habían fuertes y débiles, sino que todos eran iguales en un movimiento horizontal, más no jerárquico. Acá podemos ver que las fuerzas antiglobalización están constituidas a modo de un ejército civil, donde todo está sustituido por la colaboración y la coordinación. Como dice Pepa Roma, los nuevos guerreros no matan, cantan, provocan, desafían leyes. Tanto están sobre un escenario como sobre una lancha neumática. Entonces todo era este proceso de igualdad, de poder estar en un sitio como en el otro, actuando en pro del beneficio de todos.
Bueno, continuando con el informe, vamos a ver los planteamientos que se configuran en referentes de no violencia como cultura emergente. Entonces, lo que hicimos acá fue una línea de tiempo para poder explicar algunos planteamientos. Empezamos en 1971 con Ralph Nader. Es un antiguo activista contra la guerra de Vietnam. Él es un ejemplo de la manera como se expresa la infrapolítica. Para 1971 fundó Public Citizen, que era un grupo de profesores, estudiantes, bueno, de personas que se lanzan en busca de datos que les permitan descubrir cuál era la forma de actuar de las multinacionales. De las multinacionales, del gobierno, de los congresistas. Public Citizen se convierte en un azote constante contra las multinacionales, como Coca-Cola, bueno, las tabacaleras. Hoy en día cuenta con más de 300.000 asociados. Entonces, esta es una forma de hacer oposición de manera no violenta. Para 1999, en la reunión de la Organización Mundial del Comercio que se desarrollaba en Seattle, fue bloqueada por las movilizaciones. Entonces se desarrollaron varias movilizaciones que se venían gestando durante más de un año, donde se desarrollaron en 70 países, en 30 países, 70 ciudades. A la revuelta ciudadana se sumaron muchos gobiernos de las periferias que se negaron a aceptar las condiciones que querían imponer los países centrales. De esta manera fue como apareció realmente el movimiento antiglobalización, como su nombre lo indica. Para el 2001, la brutal represión que se produjo en Génova y los acontecimientos que siguieron al 11 de septiembre dejaron al movimiento antiglobalización en un pequeño problema. Se tuvieron un impasse que duró poco y resultó superado por algunas movilizaciones que se realizaron en Barcelona contra la Europa Capital, en Florencia el Foro Social Europeo, en Washington contra la guerra, en América Latina el plebiscito contra el ALCA, bueno, así sucedió en Argentina, en otros lugares del país. Entonces, nuevamente, son las movilizaciones como forma de referente de no violencia. Otro hecho diferencial en esta etapa post-11 de septiembre fue la eclosión de los foros sociales y temáticos. Foros mundiales, continentales, estatales, locales. Los foros se empezaron a celebrar anualmente hasta el 2007, donde ya fueron bianuales. Se desarrollaron también a escala local y regional. Se organizaron foros temáticos, fueron la expresión coordinada de un amplio y diverso no al capitalismo global y sí a la apuesta común y de debate de muchas cosas alternativas. En la organización de estos eventos cumplieron un papel determinante grandes organizaciones como la CUT en Brasil, ORIT, la Marcha Mundial de Mujeres, el Consejo Mundial de Iglesias, los ecologistas en acción, igual los feministas, también fueron actores importantes. Todo esto tuvo en el génesis del siguiente ciclo de luchas, que fue cualitativa y cuantitativamente más importante, como es del 2008 al 2011, el movimiento indignado y de ocupación de plazas. Vemos con todo esto que el poder de la periferia deja sin sustento al poder del centro, considerando que la infrapolítica, más que construir prácticas contrahegemónicas, lo que buscaba era construir un nuevo discurso que emerja de la lógica creativa. Todas estas formas que les hemos comentado potencian la cultura emergente de la no violencia. No es necesaria la jerarquización del modelo hegemónico, más bien se potencian las dimensiones horizontales en las relaciones del poder. Hacer oposición por definición es una práctica supeditada, ya que depende de la existencia previa de aquello que lo confronta. Que solo podemos hacer oposición a aquello cuando existe aquello a lo que realmente se debe hacer oposición. Bueno, todos estos planteamientos pues realmente se realizaron frente a con la no violencia como cultura emergente. Como podemos ver, está la infrapolítica, las movilizaciones, los foros sociales y temáticos. El movimiento antiglobalización fue capaz de proscribir el imaginario de una globalización feliz. Ese fue como su logro más importante. También se ilustraron otras formas, otras narrativas. Tuvo algunas victorias como el tema del ALCA y el AMI.